Demos gracias a Dios que nos ha llamado a todos. En la iglesia nadie está de más, nadie está por libre iniciativa, sino porque todos hemos sido llamados. Y esa es la alegría, ese es el gozo más grande de saber que no fuimos nosotros los que nos anotamos, sino el que nos ha elegido. Y dice, no somos ustedes los que me han elegido, soy yo que los ha elegido. Y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanece. Entonces, este es un acontecimiento para darle gracias al Señor, pero no solo porque se ha fijado en mí, para un servicio importante en la iglesia, sino para que nos fijemos todos nosotros que tenemos también una tarea muy grande, muy hermosa que realizar. Una tarea que lo podemos realizar nosotros desde dos modelos. Hoy la palabra del Señor especialmente nos insiste que tengamos cuidado con los escribas, los letrados, los importantes de este mundo, dice, porque cualquier servicio, empezando por los que están arriba, puede ser motivo de vanagloria, puede ser motivo de injusticia. Dice, ¿verdad?, que solamente para que los saluden, se ponen largas vestiduras, ya no están largas, miren, largas, para que los salude la gente, se sienten en asientos de honor, ¿verdad?, y se echen sobre los bienes de las viudas. Es una tentación muy grande que tenemos todos, y yo creo que está presente. Así que tenemos nosotros que tenerla en cuenta y evitarla en cualquier lugar que nos encontremos. Más bien que hagamos caso a lo que nuestro Señor nos decía: es mejor dar que recibir, es mejor servir que ser servidos. O como decía el día, es mejor dar limosna, es mejor vivir con poco y lentamente que con mucho y no es verdad. Es una invitación para todos nosotros, hermanos. Y la imagen que hoy se nos debe quedar grabada en el corazón, pero a mí personalmente me dice mucho, es la imagen de esa Biblia que echó sus dos monedas. Nadie del mundo la estaba mirando, nunca lo hizo porque la miraron, pero la estaba mirando aquel que mira todo y que conoce el secreto del corazón. ¿Y sabe cómo el hombre, la persona es capaz de dar? Y estaba dando de corazón y con generosidad. Esa mujer es el evangelio viviente de nuestro Señor, porque nos recuerda la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Él precisamente echó todo, las dos botelitas, lo que le quedaba, todo, absolutamente todo. Predicó, amó, sirvió, curó, y al final lo único que le quedaba era su cuerpo y lo entregó. Esa Biblia entonces es el ejemplo vivo de Cristo, nuestro Señor, y nuestro mejor ejemplo para nosotros. Y a mí le pido al Señor que se me quede grabado en el corazón este ejemplo, para que ya saben que dice que a veces cuando uno le dan un carrito, puede decirlo más, se le sube a uno muy rápido, ¿verdad? Que Dios nos libre a todos, ¿verdad?, de esas tentaciones. Les agradezco que estén aquí unidos conmigo en esta parroquia, que estemos dándole gracias al Señor como iglesia. No somos personas de fe, no estamos celebrando el ascenso humano. Saben muy bien que cuando el Señor nos llama, es muy claro: vengan conmigo, tomen su cruz, sigan. ¿Saben a dónde nos dirigimos? A Jerusalén. No nos dirigimos a otro lugar. Entonces, yo les agradezco porque sé que cuento con ustedes. Esta parroquia siempre será una comunidad especial para mí. Sé que siempre me tendrán en su oración, me estoy despidiendo todavía, ¿verdad? Pero sé que son personas de fe y que van a impulsar ese servicio que ahora el Señor me encomienda, no precisamente en el momento más grande, digamos así, de mi lucidez humana y de mi fortaleza,
física. A mí me costó bastante aceptarlo y Dios sabe por qué, pero al final no acepté lo que diga el Señor. Se vale de todo, por algo. Y yo me quiero poner en las manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dejarme guiar por Él. No sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Para que pueda ponerme a llorar. No sé qué voy a hacer porque realmente no tengo un plan preconcebido. Nunca era una pretensión en el horizonte de mi ministerio. Está ahí y a pesar de que soy lo que soy, quizás más pobre que la vida todavía, el Señor me está encomendando algo y yo lo voy a hacer. Y decía de hace rato,